Saben que está Karina Banfi con nosotros y quiero presentarla porque ella siempre hace hincapié en los gastos públicos, el dinero público. Tenemos un problemón que creo que nunca vamos a poder investigar, que es que el candidato Massa es el ministro de Economía. Por lo tanto, ¿cómo saber cuánto gasta del erario público para toda su campaña? Como por ejemplo esto, Karina, por ejemplo, esto que les mostramos. Estás metiendo el dedo en la llaga. Porque en realidad, justamente a partir del miércoles ya no puede hacer más anuncios. Sin embargo, hoy está celebrando los anuncios que hizo días y semanas atrás usando el Congreso de la Nación como acto de campaña. La verdad es parte de la vergüenza que nos da justamente este gobierno y que lo incluye al candidato ministro, que debería revisar y deberíamos investigar con profundidad si efectivamente una persona que maneja fondos públicos puede ser además candidato a presidente por más que tenga un periodo en la ley del Código Electoral que le prohíbe hacer algunos anuncios en donde de dádivas, plata, etcétera, Pero lo etcétera. es, de facto lo es. Es que ya lo hizo, porque acomodó todo para hacerlo previamente y se adecuó. Esto salió en el día de ayer, así que hoy está celebrando. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué no es importante y no nos ponemos todos contentos porque haya salido la ley de ganancias? Por lo que decía recién Rubén, esto alcanza a 80.000 personas que además están registradas. Nosotros tenemos 50% de las personas que hoy están activas, que están en negro de manera irregular, que trabajan 16 horas, que no van a ver nunca un aumento y que en realidad no le estamos resolviendo lo primordial, que es bajar la inflación. Lo que deberíamos todos celebrar es que efectivamente este gobierno se ha puesto las pilas para bajar la inflación y estamos viendo recién cómo en una semana, creo que aumentó por lo menos de ayer a hoy, 10 pesos el dólar. O sea que hoy somos 10 pesos todos más pobres. A ese señor que hoy le entró por este bolsillo la plata de ganancias, cuando llegue a 1 de noviembre, cuando no sé qué día estamos, no, 1 de octubre ya le va a alcanzar un poco menos. 1 de octubre es el sábado, el domingo. Sí, una aclaración porque para que no quede que está bien, porque si no parece que queda al revés. Son 80.000 personas que quedan alcanzadas por el impuesto, por si no se había entendido. Ah, se entendió al revés. Claro, exactamente, y 800.000 que quedan afuera. Ahí está, que quede claro. ¿Cuántas son las personas que entonces están beneficiadas? Y están beneficiados todos los que cobren hasta 2 millones de pesos. ¿Que son aproximadamente cuántos, Ricardo? 800.000. 800.000, le falta un cero entonces quedan afuera, a eso. van a quedar Les pedimos pagando disculpas por el error. 800.000. Claro, lo que sí me parece que es importante es que desde el punto de vista de la justicia distributiva son los salarios más altos de la escala y los que tienen mayor protección básicamente sindical, ¿no? Porque son aquellos que al principio estaban en 700.000 y ahora van a estar, por supuesto, en casi 2 millones de pesos anuales. Nos vamos a la plaza, está Jan Libares ahora. ¿Podés contarnos qué es lo que estás viendo? ¿Qué está pasando? ¿Dónde va a hablar Massa? ¿Qué sabes, Jan? Contanos. Bien, María Laura, ¿cómo están? Muy buenas tardes para todos. Ya en el centro de la Plaza de los Congresos, porque a las 2 de la tarde está previsto que Sergio Massa hable, pero vos fijate el contexto, ¿no? Una plaza totalmente repleta, ¿sí? Diferentes organizaciones sociales, políticas, más allá de la CGT. Allí veo la columna del Movimiento Evita, Unión de los Trabajadores de la Economía Popular, el Congreso que justamente está, a ver, sí, por favor, podemos mostrar el edificio del Congreso. Bien, porque, ¿sí? Y como pueden ver ustedes, el Congreso está lleno de banderas, ¿sí? Se han puesto a disposición de Massa, ¿sí? Todo lo que es el contexto. Le voy a pedir a los chicos de la Cámara que nos ayuden y podamos mostrar un poco de lo que es el contorno del Congreso Nacional con la bancaria, con UTEP, con el Sindicato de Camioneros, con Pablo Moyano, que ya ha llegado aquí a los alrededores del Congreso. Reitero, a las 2 de la tarde va a estar hablando Sergio Massa como único orador aquí en el Congreso. María Laura. Fíjate que hace un ratito Tomás nos contaba, Jan, lo que está pasando en Favaloro. Les están pidiendo que se corran. Le hacemos un pedido por esta vía porque no tenemos otra manera de que se corran, porque hay 4 chicos trasplantados. Nos parece que es lo fundamental. Es fundamental, es casi humanitario lo que estamos pidiendo, ¿no? No tenemos otro modo, por eso lo estamos haciendo por esta vía, ¿no? Hoy el Congreso no puede trabajar, por ejemplo. Nadie puede entrar al Congreso, nadie puede salir del Congreso, o sea que vos tenés hoy
una institución pública totalmente parada por las celebraciones que está haciendo la CGT apoyando a un candidato. La verdad es una vergüenza. A ver, y esto que estamos contando que no nos parece menor. Por favor, dejen salir a todos los que están trabajando en Favaloro porque es una cuestión humanitaria. Humanitaria, nos están escribiendo y nos están pidiendo. Por si no fui clara, porque lo dije, porque nuestra intención además en este programa es recordar en algún momento los 100 años de René Favaloro. Bueno, hay chicos con trasplante. Se necesita que hagan un cordón y que dejen que se pueda circular por allí. Ahí están viendo, fíjense, el dron de La Nación Más, cómo muestra la cantidad de gente que va a estar en un congreso que ayer decidió, gracias a Cristina Kirchner, que apareció y permitió que el Congreso funcionara, el Senado funcionara, y después mucho tiempo, decidió que la jueza Ana María Figueroa, quien la Corte le dijo, sos jubilada, ya tenés 75 años, bueno, ahora siga discutiendo y pida para que se la reponga. Una instancia que de algún modo, Claudio, para presentar el tema, ese escenario, lo que hace es desafiar a la Corte. Básicamente lo que esto genera es un conflicto de poderes. Digo, más allá después de la resolución que pueda tener en el plano judicial, lo que está planteando es un gravísimo conflicto de poderes, donde lo que hace es enfrentar a la Corte. Es una decisión que lo que tiene que ver, más allá de la viabilidad que tenga la reposición o no de Ana María Figueroa, que es muy compleja y no es sencilla, lo que está apuntando Cristina Kirchner es a decir, todavía tengo poder y todavía tengo quienes me responden y me aguantan en este proyecto. Este es el objetivo claro de Cristina, de demostrar esto. Es una demostración de fuerza. A ver si podemos poner imágenes del Senado, todo lo que nos traiga este tema acá a la mesa, porque no es un tema menor lo que va pasando. Nosotros cuando vemos los tejes y manejes de Cristina, que no permite que sesione el Senado y que lo hace cuando cree que le conviene, nos imaginamos, bueno, a ver, ella está desafiando a la Corte, ¿verdad? ¿Y qué puede lograr? ¿Qué es lo que puede lograr Cristina cuando desafía a la Corte? Dicen los que saben que poco y nada puede lograr, porque en realidad la Corte tiene la última palabra. Hernán Capielo está con nosotros y tiene información sobre este tema. María ¿Cómo Laura? estás? Bien, es jueguito para la tribuna, ¿eh? A ver, si la jueza va a ser repuesta en su cargo, no va a ser repuesta en su cargo, conflicto de poderes, todo esto no tiene la menor importancia. No tiene importancia. Acá son los problemas judiciales de Cristina Kirchner los que están en juego. Acá el asunto es que la posibilidad de que la jueza Figueroa vuelva a la Cámara de Casación habilita a que el martes, cuando vence el plazo para que apele el fallo del caso Otesur, Cristina diga, se reabrió esta causa con 2 jueces nada más, me privaron de una tercera, Figueroa, entonces el fallo es nulo. Este es el argumento central, la posibilidad que Figueroa sea repuesta en su cargo habilita este argumento de Cristina y la nulidad del fallo que habilita el juicio oral del caso Otesur. Primera consecuencia. Segunda consecuencia, ¿quién tiene que revisar la decisión de si se va a hacer o no el juicio de Otesur? Porque la Cámara de Casación ya se pronunció. La Corte. Esta Corte, ¿va a poder revisar si se hace o no el juicio de Otesur? No. Porque esta Corte es la que dijo Figueroa no puede seguir en su cargo. Claro, porque nosotros imaginábamos... En una sola jugada, María Laura, sí, lo que hizo es reponer a una jueza, conseguir un argumento a favor para apelar la nulidad del fallo que la pone en juicio y correr del tablero a la Corte para una eventual apelación, y van a tener que ser con jueces de la Corte, no estos, otros, los que eventualmente decidan si Cristina tiene que ser juzgada o no, o en la sentencia de un eventual juicio. Digo, me parece que... O sea, el martes no pasa nada, no es que va a cambiar el escenario para Cristina. El martes se presenta la apelación. Lo que ocurrió con la reposición en su cargo de la jueza Figueroa, me parece es el argumento que necesitaba Cristina para consolidar el pedido de nulidad del fallo que hizo posible el juicio oral. Me parece que la consecuencia política es la que expresó Claudio recién, digo, el desafío a la Corte, y la consecuencia procesal es más argumentos en favor de sus problemas judiciales. Ahora, todo esto es como una demostración de fuerza para nada. ¿Para qué sirve? Hizo sesionar el Congreso de la Nación. ¿Para qué sirve no es esto para que nada. hizo Cristina? Dos cosas. ¿Para qué le sirve? ¿Para qué le sirve? ¿Y para qué le sirve al país? Bueno, al país solo lo afecta
Entre otras cosas porque lo que tenemos es una causa que tardó muchísimos años en llegar a juicio, que cuando llega a juicio, porque este es el antecedente importante a destacar, cuando llega a juicio, lo que hace el tribunal oral es, en vez de iniciar el juicio, sobreseerla, lo cual es una anomalía, una situación tan extraordinaria que no habíamos visto, que en vez de empezar un juicio y que el juicio resuelva, considera que no hay que ir a juicio y la sobresee. Esto es lo que la Cámara de Casación, con estos 2 votos, que además se llega a esta situación, porque la jueza Figueroa lo que hizo fue cajonear el expediente para que no saliera durante más de un año. Esta es la historia que hay atrás. Es decir, ¿qué hizo Cristina durante todo este tiempo? Conseguir que de distintas maneras el juicio que más le preocupa a ella y a su hijo Máximo, sobre todo, no llegue a ser juzgado. Pero va a ser juzgado, está diciendo Hernán, Bueno, ¿verdad? En ahora algún momento va a ser apelación. juzgado. Este es el Hay una punto. El apelación. juego que está haciendo es evitarlo, nuevamente. Una apelación. Lo posterga o lo evita. O sea, Es una a ver, apelación. todos sabemos y prestamos atención a estos juicios, porque son los juicios que más le molestan a Cristina, además, ¿no? Vamos a Mirá, recordar, ¿cuál es el Hernán, argumento de qué que juicios tiene? hablamos. Sí, ahora estamos hablando del caso Otesur, que es una derivación de la causa de vialidad. La causa de vialidad, la justicia dijo que Cristina es culpable y la condenó a 6 años de prisión Sí. por direccionar obras públicas en favor de Lázaro Báez. De este modo, Lázaro Báez se convirtió en el señor multimillonario que está condenado también. En el caso Otesur, lo que se investiga es el retorno de parte de ese dinero a las empresas de los Kirchner, en una suerte de retorno, ¿sí?, que en la justicia le llaman lavado de dinero. Bueno, eso es lo que se tendría que juzgar. Ahora, la justicia dijo que se haga el juicio. Cristina hasta el martes tiene tiempo para oponerse a esta decisión, apelarla esta decisión. El argumento sería, hay 2 jueces que dijeron que sí y una jueza que no la dejaron votar. ¿Cuál es el contraargumento? El código habilita a que si hay 2 jueces que están de acuerdo en un todo y no hay un tercer juez, porque en ese momento Figueroa no estaba disponible, bien pueden dictar un fallo. Pero bueno, lo va a tener que decidir un tribunal de apelación, lo va a tener que decidir la Corte. ¿Cómo crees entonces que esto sigue? Porque la Corte ya se pronunció de algún modo. Con el caso Figueroa, la Corte va a decir lo mismo que ya dijo. A mí no me pregunten, yo Ya está. hablé. Ya está, señora Figueroa, a su casa. Claramente. A su casa. Lo suyo terminó, usted es una señora jubilada y esto no tiene ningún efecto. Ahora, como bien dice Hernán, el tema es que la causa Otesur, que es en definitiva lo que a Cristina le preocupa, no solo le preocupa un fallo, sino le preocupa que ni siquiera se abra y se exponga lo que ha sido la matriz del funcionamiento de la recuperación del dinero que pasaba por las empresas de Lázaro Báez con la obra pública y llegaba a las arcas de la familia. ¿Por qué va a querer? Claro, mejor Entonces, que no lo se que está sepa, buscando dice. es esto. No abramos esto, no quiero que vaya a debate siquiera, y por lo tanto lo que estoy haciendo es buscar todas las trabas procesales y políticas que pueda encontrar para evitar que se debata ahí. Y Memorándum está en la misma situación. El memorándum con Irán, no lo También. dejemos de lado. ¿Cuál Está es la situación igual. y qué está haciendo Cristina? Igual, en la causa del memorándum con Irán, ahí Cristina Kirchner estaba sobreseída por haber firmado el memorándum con Irán. Alberto Nisman, antes de morir, dijo que Cristina Kirchner buscaba la impunidad de los iraníes con ese pacto. Ahora la casación dijo que se haga un juicio y se establezca si efectivamente Cristina buscaba la impunidad o si fue un tratado internacional con otros objetivos. Ahora Cristina Kirchner puede oponerse a ese fallo de casación con estos mismos argumentos, porque fueron los mismos 2 jueces, sin Figueroa, los que reabrieron la causa. Con lo cual estamos hablando de que la decisión del Senado de ayer tiene consecuencias sobre la situación procesal de Cristina Kirchner en las 2 causas que tiene por delante en lo inmediato. Otesur y los Sauces y el memorándum con Irán. Está con nosotros Karina Banfi. Ya saben que digo Hernán para que nos ayude con esto, porque seguimos hablando de temas centrales en la República, que es el funcionamiento del Poder Judicial, ¿verdad? La interferencia en el caso de Cristina y de sucesos, aunque no tengan uno que ver con otro, pero que están comprometiendo el erario público, ¿o no? O sea, Cristina habla de su situación, habla el Senado por su situación personal. Ujú. Esta es la realidad también. Sí, y además, ¿cuáles son las especulaciones? ¿Cómo llega a tener quórum? Esta fue la 3ª sesión en donde intentó poner este pliego y en donde le negocia al senador Berterinec el cambio de la ley de alquileres, que es de Guatemala a Guatepeor,
para así lograr este juego que muy bien explicaban recién en la mesa, que realmente solamente la beneficia a ella y sin duda empeora a todos los argentinos. Y de paso aprobar los pliegos de unos 15 jueces que estaban ahí elegidos en poder del presidente. El presidente ya les había elegido esos nombres, necesitaban aprobarse los pliegos para que sean designados. Entre ellos, la oposición en particular está denunciando el caso de un juez nombrado en Jujuy en un tribunal oral federal que tiene una causa abierta y una denuncia por acoso laboral y acoso sexual. Es una empleada de los tribunales que no se anima ella expresamente a declarar todavía en ese expediente, sin embargo el expediente está abierto y hay una investigación en trámite. Y ellos igual lo están proponiendo. No, le dieron acuerdo. La oposición lo objetó, las objeciones fueron rechazadas y de todos modos le dieron acuerdo. ¿Esto qué quiere decir? Que decreto mediante, este señor va a ser juez el lunes cuando salga en el boletín oficial su designación. Por eso digo que pasaron muchas cosas ayer. Está naturalizado, no, sí, claro, pasaron un montón de cosas, pero está naturalizado cuestiones que no tienen que en ningún país pasan, ¿no? Bueno, digo, hay una denuncia judicial abierta. Digo, la semana pasada me llamaron de Jujuy y me dice, mirá Hernán esto, me dice, mirá que en el medio de todas las cosas que se van a discutir también está pasando. Que pasó desapercibido en ese sentido. Todos sabíamos que había un juez que ellos estaban proponiendo, el juez Matrucci. Pero ya está nombrado entonces, en este paquete de Cristina, digamos, ¿no? O del oficialismo. Y otros jueces también que tuvieron acuerdo en la sesión. Y ellos querían votarlo todo el paquete juntos, que logró la oposición, en este caso Juntos por el Cambio, por lo menos hacer las designaciones de manera separada para justamente objetar este juez. Y hubo otro paquete de jueces que fueron previamente retirados y que no se pusieron en discusión en la sesión de ayer, porque ahí había una controversia mucho mayor también con respecto a esos otros candidatos. Porque en muchos casos lo que se había alterado era el orden de manera flagrante, porque se habían subido a algunos que estaban en la segunda terna para ser promovidos como jueces. La verdad ahora todo es anormal, todo está fuera de la ley, digamos, o de lo que hay que hacer, de las reglas. Bueno, de las reglas no, porque hay cosas que tienen algunas zonas grises que lo ¿Cómo permite, lo llamamos? ¿Fuera pero de? sí, fuera de lo mínimo indispensable de la transparencia y la ética que debería primar, sobre todo para algo tan sensible como es la designación de jueces nacionales que después tienen derechos sobre la vida y la libertad de las personas y el patrimonio de las personas. Bueno, los que estudian la transparencia deben estar complicados por estas horas porque acá no estamos muy lejos de eso, pero muy lejos. Todo lo que les estamos contando está muy lejos de un país normal y muy lejos de la transparencia y de lo que debe suceder. Porque lo que está diciendo Rubén es en el mercado no hay dólares y el mercado está siguiendo también los datos de las encuestas. A ver, me río por no llorar porque la verdad lo que está contando es gravísimo. Que primero tener que creer en unas encuestas que la verdad en las últimas elecciones, Mendoza y Chaco, ya te digo, seguro. Si estamos llevando todo el camino a que Massa esté en un balotaje, lo más probable es que vamos a tener que pegar la vuelta y agarrar por la colectora, porque si no es la campaña más divertida la que nos toca hacer. Pero es la revolución de la sensatez y de la normalidad que tenemos que llevar. Seguro nos encantaría hacer las fiestas de osadas que hace Massa, como recién veíamos en el Congreso de la Nación, o el salto al vacío con la motosierra que te proponen por otro lado. Pero la verdad, lo que nosotros tenemos que tener y mirar son justamente estas situaciones de riesgo, porque vos lo que estás hablando, yo todo el tiempo lo que pienso, hay gente más pobre, gente más pobre, gente más pobre. A ver, el que trabaja, el que tiene trabajo registrado, el que tiene trabajo en blanco, todos nosotros vamos a ser un poco más pobres mientras se están jugando, se están timbiando el país. Esta es la realidad. Esta semana conocimos el índice de pobreza, INDEC. Bien, bueno, quienes están haciendo el ajuste, porque ese índice no tuvo ni la última devaluación, ni 2 meses, ni la inflación. Le falta 1,5 millones de personas. Sí, está en 43. Ese 40,1, casi todas las consultoras lo ponen en real 43. Sumémoslo a Ricardo sobre esto, porque esto que dice Karina me parece que es más que verosímil, ¿no? O sea, cada cosa que estamos viendo, cada dólar que aumenta, cada desajuste es un pobre más, por decir un símbolo, en realidad es mucho más que eso. Sí, y sobre todo creo que en términos de herencia para quien asuma el 10 de diciembre,
hay que entender, el desafío económico central es bajar la inflación, es hacer lo que los economistas llamamos un plan de estabilización de precios. Los dos planes en el pasado que relativamente funcionaron, el plan austral a mediados de los 80, funcionó un año y monedas, y la convertibilidad, que duró mucho más y que fue formidablemente un programa que bajó fuerte, después podemos discutir otras cuestiones de la convertibilidad, pero en términos inflacionarios fue exitosa, o antiinflacionarios. En esos dos casos, la pobreza estaba en torno al 10%, y en la convertibilidad arrancó en casi 18-20%. Hoy estamos hablando de 45 y hasta 50% de pobreza, y sobre todo los chicos de menos de 14 años por encima del 60%. Entonces, ¿cómo hacer un plan de estabilización? ¿Cómo lograr bajar la inflación, que implica, sobre todo al principio, medidas muy duras? Bueno, creo que es un gran desafío que no sé si la política toda está entendiendo la magnitud de la dificultad que viene más allá de estos meses que quedan para terminar la gestión. A ver, los datos son los que muestran, es lo que está diciendo Ricardo, que la estabilidad es lo que provoca la baja de inflación y la baja de pobreza. Eso es lo que estaba diciendo, la baja de pobreza, la estabilidad económica. ¿Estás de acuerdo en que Massa a la estabilidad no está apuntando con esto? No, claramente. Yo decía antes, María Laura, que digamos, la sanción ayer de la eliminación de la cuarta categoría en el impuesto a las ganancias, más ahora la discusión que ya está en el Congreso de ampliar y dar por ley este famoso compre sin IVA, que topea, digamos, y que devuelve una parte de las compras o del pago de impuesto de IVA a 21 millones de personas, que está muy bien desde el punto de vista de la micro, pero que eso desde el punto de vista de la macro hay que financiarlo. Eso va a complicar muchísimo el desafío central que tiene el nuevo gobierno, que es buscar el equilibrio presupuestario. ¿Qué pasa, si Rubén? no podés bajar el déficit, no vamos a poder bajar la inflación. Es que además tiene una base que no es cierta. Perdón que diga. Es el nombre de evolución de IVA. Es el 21% porque es el... A ver, lo único que tiene de iguales de IVA es que tienen la misma tasa lo que te devuelven. Pero te devuelven sobre la... Es una transferencia directa que se hace a la gente. Es un subsidio. No es devolución de IVA porque no está discriminado qué producto es, cuánto paga cada producto. Exacto. La suma de todo lo que estamos contando que está sucediendo no apunta a la estabilidad ni apunta a la baja de inflación, a lo que necesita un país para bajar la pobreza. Nada de lo que está sucediendo apunta a esto. No hay un plan antiinflacionario, son datos, no es opinión. ¿Habrá algún candidato que se anime a chicanear a otro con este tema? Creo que es un asunto que tenemos que estar atentos. Pero déjame aportarte un dato, María Laura, que es increíble. Algunos de estos han ido pasando por distintos bloques. También. Que este es un dato increíble. Entraron por el Frente Renovador, pasaron por el bloque de Cambiemos, aparecen ahora dentro de bloque político que no se sabe qué es. Es decir, es el bloque donde parecería hacerse un clearing de ingresos, de contratos sobre los que se reparten. Pero además, muchos de estos que aparecieron como aportantes, si pones a plata de hoy, lo que aportaron, por ejemplo, para la campaña de Massa, equivale a 6 sueldos de los que cobrarían hoy. O sea, equivale a 3 millones de pesos hoy. Gente que está en una condición casi, yo no te diría de indigencia, pero tampoco le sobra mucho. Karina Banfi quiere agregar algo sobre esto, porque estamos hablando de la política en general y nos parece que esto perjudica muchísimo la política. Después se dice la palabra casta, Karina, y ahora entendemos por qué, ¿no? Sí, creo que este es un tema... A ver, a mí lo que me preocupa es que metamos a todos los gatos en la misma bolsa. Por supuesto que no. Entonces, cuando hablamos de toda la política o analizamos todos los bloques, acá hay una situación delictiva de una persona que hay que probar si efectivamente estaba cometiendo un delito, que se abre la causa y que en buena hora se abra la causa porque fue extremadamente extraño, y que ayer la escuchaba aquí en este canal a la candidata nuestra a presidenta, Patricia Bullrich, en donde decía justicia, que se investiga hasta las últimas consecuencias y que este no puede ser una modalidad en donde ni el financiamiento de la política ni el modo en que se utilicen los fondos públicos para el beneficio de algunos pocos, porque acá siempre todo termina, digamos, todos los caminos conducen a Roma. Y me gustaría que alguien le preguntara a Sergio Massa, porque todo conduce a Sergio Massa, y yo a Sergio Massa no lo escuché, la escuché a Patricia Bullrich, lo escuché a Cristian Ritondo, habló Maxi Abad, habló Cristian pero nadie de la Grindetti. legislatura.
Nadie ¿Cómo de la que no? legislatura, Sí, eso es lo que Maxi estamos Abad hablando, no, habló. no Maxi, quiero dar Maxi, nombres, sí, ¿no? Maxi dijo. Salvo Maxi Abad, pero quiero decir, no hay una reacción de la política de quienes están en la legislatura masiva, ¿verdad, Hernán? Otarmeni quizás no no habló, hubo no sé quién habló. esa reacción, inclusive entre las personas dueños de tarjetas que aparecieron entre los titulares de tarjeta, hay personas que eran empleados incluso de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Digo, o sea que también eran del gobierno de Juntos, por lo menos uno de ellos, ¿no? Por eso estamos diciendo que esto, digo, yo no estoy acusando a nadie en particular, lo que estoy diciendo es que este mecanismo de financiamiento en todos los bloques estaba ocurriendo. Una legislatura que le cuesta a la provincia de Buenos Aires 62.000 millones. Es más que el presupuesto que tiene la Municipalidad de La Plata, para que tengamos claro. Y esto es posible por un cambio que se hizo durante la gobernación de Scioli, que rompió el techo que tenía el presupuesto de la Cámara de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. Esto llevó a estos niveles que son absolutamente inexplicables, no solo por los resultados que tiene, sino porque si lo comparamos con otras dependencias administrativas, vemos que esto es inaceptable, como por ejemplo que tenga más presupuesto que la Municipalidad de La Plata, que tiene que hacerse cargo de los empleados, de la recolección de residuos. Pero Claudio, hay una realidad que la conocemos todos, y es que cuando se juegan candidaturas, en muchos casos les ofrecen en los partidos candidaturas a diputados nacionales y te dicen que no, que prefieren quedarse en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, porque no solo el sueldo, sino que todos estos aditamentos son mucho más jugosos. Nosotros estamos hablando de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Claro. Ayer se conoció un testimonio de una señora que dice que la contrataron involuntariamente en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, que dice que se enteró porque fue a hacer una consulta en el ANSES y descubrió que tenía aportes efectuados a su jubilación, como si hubiera trabajado en la Cámara de Senadores de la Y le provincia. robaron todos los datos, ¿verdad? O sea, Sí, en realidad ella fue a la municipalidad porque tenía un puestito en la plaza de Berizo y quería que no se lo cerraran, porque la muchacha se lo iba a cerrar, dejó sus datos y ahí fue cuando apareció contratada. Y se dio cuenta años después que durante 4 años o 5 años había alguien con su nombre que cobraba su sueldo con una tarjeta de débito. Cuando se enteró de todo esto, asesorada por un abogado, fue al banco y pidió una copia de su tarjeta de débito. Dijo, mire, la anterior no la tengo, deme una copia nueva. Y ahí descubrió que tenía una cuenta y que alguien estaba sacando plata de esa cuenta. Y mientras tanto que era una trabajadora informal, por eso no se daba cuenta. La señora tenía un puestito de una venta ambulante en la plaza de Berizo. Ahora, o sea, fue al ANSES para formalizar de algún modo su jubilación. Aparte, la señora está enferma de cáncer. En este momento está en Salta, en una procesión de la Virgen. Entonces, seguramente debería buscar algún tipo de ayuda social. Y ahí se enteró que dice, no, mire, usted acá está trabajando y estos son sus aportes. Ahora, ¿puede pasar, les pregunto a todos, que haya semejante escándalo y que nadie diga nada? Estoy hablando no decir de la boca para afuera, pero que no mantengan una actitud desde el oficialismo de querer transparentarlo esto. ¿Cuál es la intención? Si lo tapamos, se habla de otra cosa. María Laura, lo mínimo que se hubiera podido esperar era la creación de una comisión bicameral para que investigara esto. Que por lo menos los propios integrantes de la legislatura dijeran que ni siquiera como para que llegue a cabo, por lo menos para hacer que están dispuestos a que se investigue. No ha ocurrido, no ha pasado esto, no han constituido una investigación interna. Esto es lo grave, porque no es solo hablar, que ya es gravísimo, porque ni siquiera pudieron hablar, que no han abierto los legajos para saber qué es lo que está pasando, quiénes son, ni siquiera para empezar a investigar. Esto me parece que es lo más grave de todo. Pero perdón, una pregunta. Porque me parece que le estamos poniendo como un foco acá muy fuerte cuando pasan cosas. Hay una denuncia penal que ha hecho la candidata a senadora. Perdón, es una denuncia penal contra jueces. Perdón. Es una denuncia penal. Perdón, Karina, dejémoslo claro porque si no la audiencia va a ser confundida. No es una denuncia penal para investigar lo que está ocurriendo adentro de la legislatura bonaerense. Pero eso lo debe investigar la justicia que acaba de habilitarse. Es una denuncia penal contra los jueces que dispusieron la nulidad del fallo. Es decir, no están yendo como sí está yendo Poder Ciudadano respecto de que se investigue esto y que se permita avanzar. Los legisladores, la segunda candidata senadora de Juntos por el Cambio por la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Talarico, lo que hizo fue una denuncia
contra los jueces. Porque se cerró. Exactamente. Pero no contra la corrupción. Y ahora está no contra la pidiendo el corrupción. fiscal que se abra la causa. Y en esa causa que se abre, que me parece perfecto que vaya por la vía judicial, porque son los que tienen que investigar, y también los legisladores, Retamoso, yo sé que ha pedido informes al respecto, principalmente a la presidencia de la Cámara, y también los vínculos que tiene Chocolate, que como recién hablábamos en la mesa, son todos pero, conocidos. perdón, pero yo primero- pregunto, digo, acá también hay, por ejemplo, Massa. Acá Pañi, ayer, el otro día hizo la editorial donde lunes. decía que había irregularidades en el acceso a dólares para la importación. A mí me parece escandaloso también eso. Y yo pregunto, ¿con qué está financiando Massa la campaña y todos estos actos, si no es con la plata nuestra? Ahí también nos escandalizamos. Nos tenemos que escandalizar. No, claro, por ahora todo. estábamos hablando del tema Nos de la escandalizamos legislatura. Por todo. Por supuesto que Pero sí. lo que me parece es que todos los caminos apuntan a una ciudad, a una Roma. Y me parece que eso es escandaloso, que no hayamos pedido que se expida el candidato Massa sobre este hecho también. Bueno, cosa A que ver. podrían hacer los diputados Estamos- porque el candidato Massa es el ministro de Economía. Podrían haber presentado un pedido Claro. para que se presente el ministro de Economía, no un candidato más, sino nada más y nada menos que quien está manejando las finanzas públicas y que explique qué está haciendo con Tal las cual. finanzas públicas. Bueno, no creo que lo explique en el debate, no sé qué piensan ustedes, pero no me lo imagino a Massa explicando en el debate, sobre todo porque en el debate, que ya faltan horas y hay una expectativa con el debate de todos, los candidatos se preparan para contragolpear, para atacar al contrario, ¿verdad? No imaginamos, Delgado me dice no imaginamos que van a exponer y nos van a dar buenas noticias, sino que lo que van a intentar es mostrar la debilidad, la fragilidad, no sé qué piensa Hernán, del otro candidato. Digo, porque vos propusiste un tema, Sí, que no es está- este tema. No está dentro del temario del tema- debate, Patricia pero bueno. está preparada. El tema de Patricia Chocolate está preparada. Rigó, decís vos, que es Sí. que, digamos, tendría que ser uno de los opositores de Massa que se lo enrostre, que diga un poco lo que dice Karina. Massa de esto no dijo nada, Sí, ¿no? eso, Por ahí decís. Por ejemplo. Sí, por eso te digo, no es uno de los temas formales que está planteado. Vos viste que el debate tiene una estructura que está previamente pautada, no hay un bloque vinculado con el financiamiento de la política, pero seguramente hay una posibilidad de que alguien le pregunte al otro y este puede ser un tema. Sobre Estamos todo- hablando del debate, se viene el debate, no El se lo domingo. pierdan y lo vamos a tener acá el domingo. Y acá está proponiendo a los asesores de campaña, les está proponiendo Hernán Capielo. A ver, ¿por qué no le preguntan a Massa de este tema? Porque es a A Massa. todos, ¿eh? ¿A todos? Patricia está ¿A preparada. todos? A todos, yo creo ¿Sí? que todos. Que sí, digo, vos fijate que inclusive hay una parte donde la novedad de este año en el debate es que el público puede hacer preguntas, ¿no? Ya se cerró esa instancia de poder meter preguntas, pero va a ser una novedad. Mirá qué interesante hubiera sido que por ahí alguien de la ciudadanía Pero la planteara a única, través de la las única que preguntas. habla de transparencia es Patricia. Preguntale a Milei por transparencia, y esas hay preguntas que van a apuntar a eso. Con Patricia tenemos toda una agenda de transparencia y de lucha contra la corrupción. Massa, ¿va a poder contestar esas preguntas? Milei, ¿quiere contestar esas preguntas? Porque no hablan de eso en la campaña. ¿Y en qué se va a apoyar, Claudio, cada candidato para vos? Porque va a tener que apoyarse en algo donde se sienta cómodo. Es muy tenso, digo, porque lo conduje, es muy tenso ese momento. Muy tenso. Entonces, tenés que estar parado en lo que de verdad te sostiene y preparado para atacar, ¿no? ¿Qué supones? Lo que elige un candidato es un rival. Sí. Sobre todo en esto, que lo que vos vas a tener es que venís de un escenario de 3 tercios. Es decir, no tenés uno contra uno, que es como la política resuelve sus conflictos, y queda uno afuera y queda otro adentro, un tema sale y otro tema no pasa. Lo que tienen que elegir es el rival. Claramente, acá están jugándose el repechaje Patricia Bullrich y Sergio Massa. Por lo tanto, lo que vamos a ver es muy potente el ataque entre uno y otro. Sobre todo porque Massa lo que va a hablar es del pasado de la gestión Macri, como ha venido haciendo durante todo este tiempo en la campaña, y Patricia Bullrich claramente lo que va a hablar es de este gobierno que termina con 140% de inflación anual como mínimo y que tiene el dólar arriba de 800 pesos en las 48 horas previas al debate. Claramente tienen 2 ejes donde pararse y dar la batalla que quieran dar. Claramente del otro lado está Milei, donde lo que va a hacer es, ustedes son la casta,
yo con ustedes no me mezclo y yo me quedo solo con mi 30 y pico % donde estoy parado muy cómodo. Ahora, obviamente en algún momento lo van a atacar a Milei y habrá que ver cómo responde Milei, porque los antecedentes de Milei no son buenos en ese punto. Ese es el punto que dice Claudio, que me parece que hay que mirar. ¿Cuál? ¿Qué va a pasar cuando los otros candidatos vayan a por Milei? Ya sabemos que Milei tiene escasa tolerancia a que lo contradigan, es bastante polvorita y es bastante volcánico en es su más reacción. reactivo que Polvorita, porque Polvorita es una simpático, Bueno. no, se enoja mucho, Bueno, digo, enfurece. hay que ver, Y descalifica. Y en los debates, vos fijate que no sé si vale esa máxima de que el que se enoja pierde. Por ahí el que se enoja gana, vamos a ver. Si lo sacan de eje por ahí, pierde. ¿Qué imagina Pero si no- Ricardo? Digo, que está con No, nosotros también y seguramente imagina. ¿Y qué te parece dónde No, yo creo que va a sería suceder lo mejor? Muy importante que los tres candidatos principales, justamente para la transición, no solamente para lo que piensan hacer a partir del 10 de diciembre, para ver qué va a pasar, porque el debate el domingo lo van a ver también aquellos que el día lunes toman decisiones económicas, que mueven pesos, que tienen tesorerías llenas de pesos, que tienen que tomar una decisión con respecto de algún bono en dólares de si comprar o vender. Digo, me parece que es muy importante para la transición al 10 de diciembre que los tres candidatos sean muy precisos y muy detallados en qué van a hacer y cuál es su filosofía económica, cosa que no quedó demasiado clara hasta ahora, No. más allá de grandes eslóganes y más allá de algunos lineamientos básicos. Yo creo que es una gran oportunidad para que este domingo y el que viene, ¿no? Por supuesto, el 8 de octubre. Por ejemplo, eso que dicen viene el plan Bonex, Sí, que como- después lo desmiente uno, lo saca otro si llegara a venir Milei, o la dolarización no se hace inmediatamente, se hace no sé cuántos años después. Digo, está todo como en el aire y no se sabe muy bien. Dicen algunos economistas de Juntos por el Cambio, lo que va a hacer es desfoltear. Para eso tanto ruido, ¿no? O sea que todo esto, nosotros no sabemos muy bien qué puede pasar y qué propone, qué es lo que está proponiendo, por ejemplo, Milei económicamente. Por supuesto, y más allá de eso, digamos, no solo Milei, sino el resto, también También, por Bullrich y supuesto. también Massa, me parece, sobre todo Massa en particular, porque además tiene este doble rol un tanto incongruente entre ser candidato y ser ministro. Entonces tiene la responsabilidad política de conducir la economía a buen puerto hasta el 10 de diciembre, ¿no? Resulta que se está armando en la plaza, digo, desde hace bastante rato, porque es multitudinaria la cantidad de gente. Fíjense, ahí tenemos el dron de la Nación y las cámaras de la Nación en el Congreso, un acto, podemos decir un acto electoral de masa, y no mentimos, no es opinión, es un dato. Fíjense, está Jan Libares allí. Jan, contanos qué está pasando. Bueno, a ver, cuando Jan pueda conectarse, nos va a contar lo que está pasando. Lo estamos viendo la muestra de apoyo que se supone que es multitudinaria. Cuando vemos el dron vemos muchísima gente, pero cuando lo vemos más de cerca, Claudio, lo vemos bastante disperso, ¿no? Yo te diría que se puede caminar con más comodidad que por la calle Florida, lo cual esto te dice que es una manifestación de aparato típico y de un aparato de movilización relativa. Quisimos poner los carteles, agradecerle a Massa, demostrarle que estamos. Ahora, no es que los trabajadores de esos sindicatos fueron en masa a festejar lo que Massa le vino sacando los últimos 11 meses. La calle está complicada para todos para circular. Estamos tratando de evaluar, Rubén, esta cantidad de gente que vemos, que por momentos es mucha. Yo recordaría el comunicado de ayer de la oposición Armando Cavalieri, un comunicado que se conoció por Instagram de la oposición adentro del gremio Armando Cavalieri, que le dijeron: Armando, nos parece bárbaro que vos marches con Massa, pero acordate que el 92% de los empleados de comercio no pagan impuesto a la ganancia porque están abajo del límite ya. Es decir, no tienen nada que agradecer el 92% de los empleados de comercio, que es lo que hablábamos más temprano. Claro, Están hablábamos afuera. de cifras y lo volvemos a repetir. ¿Cuántos son los beneficiados por esto? Dice Ricardo, 800.000 beneficiados. por un ratito, ¿no? Depende si se actualiza o no se actualiza, además. De 6 millones de trabajadores De 6 formales millones, exactamente. registrados. El resto de los trabajadores, es decir, ponemos números redondos, Dale. 5.200.000, 5.300.000 trabajadores, no tienen nada que festejar porque ya no pagaban ganancias porque están abajo de los niveles del mínimo que establece la ley. Totalmente.
todo esto pasa, estamos en un contexto de mucho ruido y de algunas cosas que se destapan, porque hace un ratito estábamos hablando de Chocolate Rigo a propósito de la apelación y de todo lo que queremos transparentar, los ciudadanos, aparentemente más que ninguno, transparentar de la recaudación de la política, pero también hay algo simbólico de lo que venimos hablando esta semana, que es el tema de Silvina Batakis, ¿no? Que ahora la policía ya no, ayer la tuvimos a Graciela Ocaña, que nos contaba cómo fue que la policía entró y pidió estos expedientes de designaciones, Karina, totalmente irregulares, situaciones en las que la política, Capielo, claro, la oposición sí, pero no los responsables no hablan, no es que vos la viste a Batakis Delgado hablar. En algún momento decir algo, o a la gerenta general Barros, digo, ¿no? Este es el contexto donde está esta marcha también, ¿no? La gente mira todo, también está mirando estos actos de corrupción, porque sabemos todos que cuando aprieta el bolsillo y tenemos más bronca, y si tenemos más bronca vemos y nos irrita mucho más todo, también esto, ¿no? Pero más allá de que a mí, en lo particular, porque hice un pedido de acceso a la información el 5 de septiembre, antes de que se desatara todo esto, a partir de una información que me había llegado, en donde 9 personas de las que había contratado tenían algún vínculo familiar con ella, con Batakis o con Barros, la gerenta general, que además gana supuestamente 9 millones de pesos como se aumentó gerenta 100%. General. Así que ella sí debería festejar o no la baja del impuesto del mínimo no imponible. Ella gana como 9 millones, ¿no? 9 millones. ¿Le alcanza o no le alcanza? Digámoslo. 9 millones pero sí, se ella lo festeja. aumentó ella sola, sí, o sea, ella tuvo una Con paritaria con ella bonos, misma, es se aumentó el 100% su salario y ahora ayer el directorio del Banco Central, del Banco Nación le dijo, tiene que devolver lo que se aumentó. Ya. Porque se armó el lío. Exactamente. Porque se armó el lío. Y lo más importante de esto, más allá de que hablen, a mí me gustaría que entreguen la información. Ya se venció los plazos, el lunes me tenían que entregar la información, se desata mediáticamente este lío y resulta que me piden una prórroga de 15 días más. El miércoles, no me acuerdo, entró la policía, hizo un allanamiento. Sí, ¿Qué me van a decir ahora? Que no está. No, que está judicializado, que no me pueden dar la información. Miren, vamos a ir a la justicia, ya lo hicimos con Fabiola Yáñez, me dijeron lo mismo, que estaba judicializado y las cosas judicializadas no son exceptas de entregar a la ciudadanía en la medida que sea información pública. Saber cuánto gana un funcionario público, saber si contrató, mira, acá tengo la lista, al hijo de María Barrios, a la pareja de María Barrios, al padre del hijo de Silvina Batakis, expareja de Batakis, a la nuera de María Barrios, esposa del marido, exmarido, amigo del novio de Barrios, ahí también, ahijado de Barros. Ay, ¿qué dije? Barrio, Pero le cambié Navidad el lo nombre. festeja Barro. Navidad estamos lo hablando de festejan Barro. La adentro del esposa banco. del ahijado de Barros. Pero digo, Navidad Miren, lo festejan adentro del banco. Yo la verdad, cuando vi esta lista, yo quiero saber si esto es verdad. Yo no estoy diciendo que esto es verdad. Yo le estoy preguntando a la señora Batakis que diga si este vínculo y estas contrataciones que hicieron en el último año son verdad o son mentira. A ver, y le vamos a pedir perdón. Vamos a Pero hacer una si cosa. No, si esto es verdad, el nepotismo es un delito en la Argentina. Espera un cachito, vamos a ir al móvil y después volvemos y me vas a contar la cantidad de parientes que metieron en el Banco Nación porque ya me perdí. Ustedes escucharon, ¿no? Lo que contó Karina. Vamos a repasar la cantidad, que son mucho más que lo que venimos hablando por estas horas. Está ya Olivares ahora conectado. Estamos en la plaza de los dos congresos con algunas dificultades, así que en cualquier momento vamos allí. Tenemos las excelentes imágenes del dron de la Nación, así que cuando vamos a intentar conectar, intentamos en los huecos mientras estamos hablando de Silvina Batakis. Fíjate, a ver si tenemos también imagen para recordar de Barros, su gerenta general. Que tiene un montón de irregularidades y claro, Karina Banfi está pidiendo información pública y ahora el caso está judicializado. Es el juez federal Daniel Rafecas el que tiene la causa y quien está con la investigación
es el fiscal Guillermo Marijuán, que la tiene delegada la causa. El fiscal Marijuán fue quien pidió, a solicitud también de Ocaña, porque estaban estas medidas de prueba sugeridas en la denuncia de Ocaña, y el juez Rafeca le hizo lugar, fueron y se llevaron los legajos personales de todas las personas que acaba de mencionar Banfi. La parentela. Sí, se llevaron un montón de legajos ¿Cuántos personales. son? ¿Cuántos nombraste? 9. 9. Se 9 llevaron legajos. 9 legajos De los personales parientes de Barros. Los parientes, exactamente. Barros principalmente y Batakis. también de Batakis. Se llevaron los antecedentes de la contratación de la numeróloga Pitti, y además hay ahí una solicitud de establecer para qué contrataron a la numeróloga Pitti, y también se llevaron una serie de documentación que estaba relacionada con las contrataciones que había hecho ¿Qué el chance banco. tenemos de que esto se investigue? No, yo creo que el fiscal cuando analice Sí. la documentación, esto recién fue trasladada la documentación el miércoles a tribunales, supongo que 10 días, como mucho, habrá, cuando las causas están delegadas, los fiscales son los que llevan adelante la investigación. Si más allá de los documentos necesitan tomar declaraciones, citará a personas para completar la investigación y después le pedirá al juez Rafecas que tome algún temperamento. Temperamento, después de haberle dado causa a la denuncia, si encuentra elementos, es pedirle indagatoria de los imputados. A ver, la pregunta es medio ingenua, pero antes de las elecciones, ¿tenemos algún resultado de la investigación de la legislatura bonaerense, de esta millonada que se llevó Chocolate Rigó y que muestra cómo hay un canal de plata que entra de una manera irregular, que seguramente se repite, y a la vez de un espacio público importante como el Banco Nación, donde se autoaumentan los sueldos, entran parientes? Con suerte, la casación en la provincia de Buenos Aires puede ser que tome alguna decisión para reabrir el caso antes de las elecciones. Esto quiere decir que la fiscal que investiga el caso, que debo decirlo, es una señora muy, muy valiente y una señora muy decidida, pueda retomar. No te olvides que ahora la investigación está parada, porque la fiscal no puede avanzar porque hay un fallo que dice que la causa no existe. Si ella avanzara, estaría violando la ley, digamos. O sea, se tendría que retomar esta investigación. Puede ser que esto se retome antes de las elecciones. En cuanto al caso de Batakis, hay que ver cómo avanza Marijuán con la investigación y si para el momento de las elecciones ya tiene o no alguna conclusión. Bueno, en 15 días me tienen que responder, así que quizás tenemos alguna suerte si tienen ganas de cumplir con la ley. Esto está sucediendo apenas 22 días antes de las elecciones nacionales. Simultáneamente a este acto, donde estamos con La Nación, esperando a ver si podemos conectar con Jan Libares. Ahí está, Jan. ¿Estás ahí? ¿Estás por ahí? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, María Laura. ¿Cómo estás? Vos imaginate que con la cantidad de gente que hay, la comunicación es dificilísima, la señal es muy mala, pero bueno, ahora sí, ahora estamos. Te comento, está pautado que cerca de las 3 de la tarde hable Sergio Massa, estaba pautado para las 2, pero bueno, va a ser el único orador. Mirá la cantidad de gente que hay, ¿sí? En esta muestra de agradecimiento, si se quiere, a Sergio Massa. Tenemos a la CGT, organizaciones sociales, movimientos populares, todos confluyendo aquí en la Plaza de los Dos Congresos, detrás de esta multitud de banderas y obviamente de toda esta gente que está el escenario, que en instantes vamos a tomar desde la señal satelital, y está el Congreso totalmente decorado con banderas de UPCN, de diferentes sindicatos, de obviamente promociones para elecciones de cada uno de los sindicatos. Bueno, muchísima gente aquí, reitero, esta es la zona de la Plaza de los Dos Congresos, está la bancaria, está el Movimiento Evita como ven aquí adelante, bueno, diferentes organismos y sindicatos que están dándole el apoyo a Massa desde muy temprano. Cerca de las 11 de la mañana